A ver, hola, hola. Que alguien me confirme que estamos en directo. Que Hola. está bastante lejos el asunto. ¿Está conectado el micro? A ver, ¿está entrando el audio bien por el micro? Confírmenos ahí todo. El chat no lo leemos ni remotamente. No, lo leo aquí. Tenemos hoy un setup un poquito diferente. Estamos acá con un fondo hermoso que no quisimos perder la oportunidad de hacerlo fuera, ¿no? Sí, estamos aquí disfrutando de la cordillera, como podéis ver. Eso es. Hola, hola, dicen por el chat. ¿Alguien Creo que te sí que se confirma? está escuchando. ¿Se está escuchando bien? A ver, A lo mejor se escucha mucho el arroyito que tenemos acá atrás. Así que el vayan. viento. ¿El viento? No, digo yo, ¿eh? Ah, sí, ustedes confírmennos. Aquí supuestamente esto tiene que soportar el viento también, ¿no? Pero algún día había que jugársela un poquito más así. Estamos en un lugar súper lindo que sale, o sea, no es que salga en este video, pero es justamente donde terminamos el video que se publica hoy. Es decir, más al día imposible. Sí, la verdad es que estamos súper al día con los vídeos, demasiado al día, de Sí. hecho, porque se puede pensar que quizá es bueno, ¿no? Estar tan al día. No, pero a veces... Pero a nosotros sí, Sí, porque estamos muy al límite con la edición de los vídeos y bueno, el vídeo de hoy, eso literal, es lo que hicimos esta semana y ya para la siguiente, pues Dios dirá. Y para la siguiente, de hecho, hay un par de imágenes de este lugar donde dormimos, porque dormimos aquí y ya salimos y continuamos, ¿no? Pero bueno, básicamente que estamos en tiempo real, tenemos un día espectacular y no sé si lo leyeron en el título del video que se viene, pero estamos en Uspallata y es espectacular. Muy lindo, muy lindo. Tienen acá 4 cuadras del centro. Este lugar que hay un verde súper abierto, se ve la cordillera acá atrás, que la están viendo. Y tenemos acá un arroyito chiquitito. Un montón de perros se están metiendo en el río. Perros que tienen calor y se vienen a bañar acá al lado nuestro. Voy a leer un poco el chat. Sí, sí, se escucha perfecto, dice todo el mundo que se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Mira, les muestro a los perros. Qué bonito, mira. Mira por Dios esto, miren esto. No, ya van a ir por detrás tuyo. Mira, mira, mira. Acaban de venir, se sumaron al directo. Bueno, hoy como invitados especiales. Qué bonitos. Sí, te espera que se sacudan al lado, ya verás que... Ah, sí, no se sacudan acá, por favor, a ver cómo estaba el encuadre por aquí. Más o menos así. Uy, 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 No, uy, uy, no, este se no, va a sacudir aquí. Qué genio. Muy bonitos. Leo un poquito el chat. Dale. Rubén Señorita está por aquí. Rubén, muy buenas. Susana Genio. Matas. Hola chicos, ¿por dónde andan hoy? Feliz cumple. Saludos, Susana de Mendoza. ¿Feliz cumple? ¿Feliz cumple quién? Bueno, Susana, si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños. Nosotros estamos en Uspallata, como dijimos mismo, terminamos el video que se viene hoy e hicimos noche aquí. Un lugar súper lindo en Uspallata, un pequeño pueblo de más o menos unos 3.800. 3.800. Ah, bueno. Ah, no. Sí, Sí, ya sé por qué lo dices. yo hice una referencia en el video de 2.000 habitantes. Un pueblo pequeñito, pero súper lindo, que forma parte de la ruta 7, que va desde la 40, que va hacia Mendoza, se desvía hacia el interior, hacia la cordillera de los Andes. Y a la frontera con Chile. Y a la frontera paso con de los Chile. Libertadores. Exacto, un famoso paso que está lleno de camiones. Así que, bueno. La profe María Alejandra también dice, estaré presente para compartir. Estos son los mensajes que estaban en el chat de antes de empezar el video. Perfecto, perfecto. Rafael Geminiani, hola chicos, los saludan argentino desde Lucena, España. Días difíciles por acá. Muy buenas, Rafael. Sí, sí, sin duda, sin duda. No quisimos hacer mucho hincapié tampoco, porque a veces incluso se puede malinterpretar como si es un poco de clickbait y utilizar... Que esto viene al hilo con algo que quería decir. ¿Y querés seguir leyendo el chat? No, dale, dale. Me voy a desarrollar. No le damos bola a los hate, mal hablando, nos chupan huevo, pero es verdad que había algunos que pensaban que en el video del sosneado no le dimos bola al perro. Ah, hablando de perros. Sí, hablando de perros. No hay nada más lejos de la realidad. Nosotros, esos perritos, como charlamos con muchos de ustedes en los comentarios, son de puesteros que están pasando el hotel antes, bueno, son... Hay como distintas casetas, no sé cómo se le llama. De hecho, el puestero que nos ayuda en el camino tiene 3 perros, como ven. Bueno, sabíamos que ese perro se había desviado y se queda ahí porque hay turistas dándole de comer. Nosotros tuvimos 3 mañanas y le dimos platazos de comer y lo mimamos al perro tremendo, durmió al lado nuestro y todo. Pero la gente, algún tonto, se piensa que porque no lo explotamos y lo expusimos en el video, no le dimos bola, que lo teníamos como un fantasma. No todo es explotar y utilizar al perrito para que den clic en el video. Ahí creo que hicimos muchísimo mejor. No lo sacamos en el video prácticamente, pero estuvo como si fuera nuestro.
Lucas Quintana dice, sí, en Mendoza. Seguimos en Mendoza. Pero hoy el tema de este directo queríamos hacer que son los últimos pasitos, podríamos decir, por la provincia, Exacto. tras un largo tiempo aquí. Oski también está por aquí, Ese dice que se genio. escucha muy bien. Mariela también está por aquí, un Buenas, saludo. Mariela, ¿qué tal? Luis Qué Echevarría lindo. se ve y escucha perfecto. María Teresa Medina también dice que se nos ve perfecto. Buenísimo. Entonces, Paula, ¿les gusta el fondo? ¿Les gusta? Que digan algo del fondo. Paula Garay dice se escucha perfecto. Giselle Ambrosi también está por aquí, se los ve hermoso. Giselle y Juan. Néstor también nos saluda desde Mar del Plata. Ay, desde Mar del El Plata, spa de qué perros lindo. dice Oski, sí, tal cual. No, pero de hecho aquí hay, en este arroyo, hay como en zonas que se abre, ¿no? Se hace así como más lagunita y la gente se baña aquí. Sí. Para sí, refrescar. Hoy hace un poquito más de viento, pero ayer había gente bañándose. Y de hecho, el agua es súper pura, viene acá de la montaña, estamos al lado. Y nosotros cargamos agua. Nosotros a veces dudamos, ¿no? Porque como somos ignorantes de dónde viene cada arroyito, pero esta damos fe que está súper pura, así que agarramos y la cargamos para las duchas y lavar los platos. Sí. Dice María Teresa, hermoso día. Espectacular. Está pegando aquí en la nuca. Muy lindo, muy lindo. Luis Echevarría nos saluda también desde Mar del Plata. Muy buenas, Luis, qué lindo. Pedro los privilegiados. Alberto Marquesi, hola amigos, les mando un abrazo. Espero no se olviden de mi invitación. ¿Quién? Pedro Alberto Marquesi. ¿Qué invitación, Pedro? La verdad es que nos olvidamos. Mira, tenemos que reconocerlo. Nos honra reconocer que nos olvidamos. Si lo pusiste en algún comentario, a lo mejor a veces nos despistamos. Cualquier cosa, si querés un mensaje en privado, siempre por Instagram puedes mandar por privado, no solo comentarios de YouTube, así estamos más en contacto. Rubén Señoriz dice, la ruta 7 pasa por Junín. Claro, es la misma ruta 7 que sale de Buenos Aires. ¿La misma de Buenos Aires que agarramos para ir a casa de Rubén? Claro, sí, la ruta 7. Mira, es larga, o sea, parte la Argentina en la mitad. Entra en Chile. Sí, hasta Chile, literal, es verdad. Mira, no sabíamos, Rubén. Qué bueno. Giovanni también está por aquí. Boa tarde, meus amigos. Un abrazo para vocês. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por estar connosco. Ainda que falemos en español, Giovanni está apoyando sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Desejamos que goste do vídeo de hoxe. Escapados. Ay, se me saltó la publicidad, perdón. Ay. Escapados dice, hola chicos, desde Punta Indio, Buenos Aires. Punta Indio, ay, no me suena, mira. Bueno, un abrazo hasta Buenos Aires. Nos alegra mucho que se sigan sumando. No sé quiénes están desde hace mucho o quién se está sumando estas últimas semanas. Sabemos que el Sosneo nos está trayendo bastantes seguidores. Sí, la verdad funcionó bastante bien ese vídeo. Es un sitio, a ver, es espectacular el lugar. Y les dijimos, de hecho, que era uno de nuestros favoritos. Sí. Muy lindo video porque le tenemos cariño al lugar en sí. Dice Giselle, hay que darle bola a lo importante. Cada quien que crea lo que quiera. Eso es lo que digo yo siempre. Exactamente. María Alejandra dice, me encantó el fondo real. Ah, ¿viste? Hermoso el fondo y hermoso los dos, dice Giselle. Oski también dice que estamos en un lugar hermoso. Muchas gracias. Graciela Peña también nos saluda. Hola, qué lindo verlos. Muy contento de estar por acá y entre montañas. Literalmente llevamos unos días, unas semanas entre montañas. No nos pusimos incluso más expuestos a las montañas porque estamos cómodos acá. Pero por allá hay más lugar. La verdad es que es una belleza. Bueno, dale, seguí que te corto los comentarios. Lucas Quintana dice, yo también soy de Mendoza del Este, tienen que hacer el recorrido de la Ruta 60 hasta Junín, Junín-Mendoza, vale. Y después irse de Junín al Carrizal por el camino Medrano. Es un paisaje que no parece mendocino, no por nada Junín es el jardín de la provincia. Junín, el jardín de la provincia. Mira, pero esa ruta no me suena, ¿eh? O sea, no está por aquí. Es como de Mendoza capital hacia el este. Ah, hacia el este en vez del oeste. Sí, para el otro lado, como si te vas hacia San Luis. Bueno, quién sabe si la agarramos cuando nos vayamos de la provincia. Exacto. Porque el tema de este directo es que ya podemos ir confirmando que son los últimos pasitos por nuestra querida Mendoza, que nos ha mimado acá durante 4 meses, creo, más o menos. Sí. Así que... Pero todo tiene su duración. Y sí, la verdad, porque si no nos achanchamos al final y queremos seguir conociendo otras provincias, otros lugares, otros países incluso, si el tiempo, lo económico y todo lo permite, hay que ampliar horizontes. Exacto. Como habíamos comentado, teníamos planes de ruta, que era ir hacia Neuquén y Río Negro, sí. Pero tenemos que confesar que por ciertos temas personales está un poquito en el aire todo.
Tambalean O los sea, planes. no sabemos aún para qué lado vamos a ir. Estamos tan al día con este contenido Sí. y con todo que sinceramente no sabemos hacia dónde vamos a ir por ciertos Sí. temas que, bueno. No, y en agradecimiento a ustedes que se conectan ahí al toque, al pie de cañón, a los preestrenos, les podemos de eso confesar que a día de hoy no tenemos ni idea. Estamos esperando unas respuestas de cositas Sí. y Tomaremos rumbo esta semana. sí. Lo que sí, van a ser destinos nuevos. Sí. Tenemos muchas ganas de aire fresco. Bueno, ya es aire fresco haber ido a Malargüe, Las Leñas, Sí. todo esto es aire fresco y nos encantó. Y estamos terminando, me parece, Mendoza como bien redondito, espectacular. Sabemos que hay más lugares, pero mira, no sé quién habrá recorrido más que esto, la verdad, porque estamos que vamos a cualquier lado que nos dijeron y si no vamos a algún otro es porque no nos queda a mano o porque otro plan que tenemos en mente no es compatible. Exacto. Pero vimos casi todo lo que pudimos. Canta Oski, todo tiene un final, nada puede escapar. Oh, ¿eso qué es? ¿Un tango? No sé. Será, ¿no? Le pone notas. Si le pone la nota musical, seguro que es un tango. Mira, me la juego ahí. Dice Mariela, qué triste que es opinar sobre lo que se muestra y no sobre lo que sucede y no sale en el vídeo. ¿Viste? Exacto. Sí. Hay mucha gente que se piensa que 20 minutos de un vídeo de 3 días es el total del día y hacemos muchísimas más cosas en un día, igual que cualquier persona hace más cosas que lo que pueda contar, ¿no? Claro. Y a veces no querés desviar la atención por eso, porque son temas que queremos respetar, como por ejemplo lo de hay perritos que lo pasan mal, o si no hicimos mucho bombo con lo de Valencia es porque no queremos explotar ese morbo, ¿no? Nos ceñimos a nuestra experiencia de viaje. Y también porque notamos que había muchísimo contenido, o sea, estaba claramente todo el mundo hablando de eso y sí. Nosotros también, por nuestra parte, también nos afecta y nos abruma, ¿no? Todo lo que está pasando. Y bueno, lo tuvimos algo como más personal, nosotros tenemos nuestros amigos en la zona y claramente estamos ahí ayudando a tope, pero tampoco es algo que sí. tengamos que contar así, ¿no? Sí, no hace falta, porque si no, tener que andar publicando de cada noticia, de las elecciones de Estados Unidos. Dice Marcelo Dinuncio, ¿cuál sería la meta en este viaje por Sudamérica? ¿Ruta al Caribe? Ojo. Bueno, no tenemos metas. Al principio tuvimos metas muy ambiciosas, después dijimos, bueno, vamos a centrarnos en la raíz del viaje que comenzó siendo mochileros por Argentina porque yo no conocía nada de mi país y ahora creo que estamos volviendo con calma esa ambición de si podemos llegar más arriba a Centroamérica y todo, lo haremos. Si completamos esto de haber hecho Uruguay, Argentina, Brasil, fue espectacular, unos 2 años que fueron un premio, así que tenemos los pies en la tierra y vamos a ver. Sí que estamos cerca de ciertos puntos de inflexión que van a determinar lo que pase en los siguientes Margarita meses. Díaz dice, hermosa época para conocer la Argentina. ¿Viste? Buen viaje. Ahora, la verdad, se nota que está llegando el verano, que a pesar de que estamos en Uspallata, que está a 2080 metros, creo, o 2000 y algo metros de altitud. Es muchísimo. Y sin embargo, hace calor. Mira, sí, estamos bien. Sopla el viento lo suficiente para refrescar. Ambiente agradable. Se nota el cambio de estación. Sí, estamos re contentos por acá. Ay, se me fue. Aquí. Silvio Leone nos saluda desde San Rafael. Qué lindo San Rafael. Dentro de que Mendoza fue nuestra casita acá temporal, San Rafael fue nuestra casa. Y un tábano. Y el parque... Me picó. ¿Te picó? ¿Un tábano? Y el parque metropolitano se llamaba, no, Parque Irigoyen de San Rafael fue Hipólito Irigoyen. Nuestra casa, sí. Así que muy, muy lindos recuerdos y muy buenos amigos tenemos en San Rafael. Sí, la verdad que sí. Sí. Y bueno, el vídeo de hoy trata sobre nuestro paso por Uspallata, que estamos aquí literalmente. Creo que es la primera vez que estamos haciendo un directo en el mismo lugar en el que es el vídeo. Literal, sí. En algún momento habremos estado así al día, pero a veces, si estamos en grandes ciudades, a veces incluso por seguridad, no está bueno que lo hagas. Acá les adelantamos que poquito nos queda ya en Uspallata, así que nos sentimos seguros igual. Igual nos sentimos seguros porque es un pueblo súper, no sé, se lo ve sencillo, vemos la gente que está tranquila, con los niños ahí bañándose. Sí, la verdad es que hay muy buen ambiente. Sí. No sé si conocéis, la gente que está en el chat, conocéis esta zona de Mendoza, sí. Pero a nosotros nos gustó mucho. Aparte, como comentamos en el vídeo de hoy,
lo que vamos a visitar es como algo distinto, ¿no? De lo que ya llevamos visitando en Mendoza. Es como que eso es quizá lo que más nos atrapó de esta provincia, que es que como que cada lugar que visitamos no tiene nada que ver con el anterior. Sí, Tiene como pinceladas de cositas muy distintas, ¿no? y variadas. O sea, Sí. para mí Mendoza es súper variado, porque no es que estás aburriéndote nunca, ¿no? Porque estamos muy contentos con lo que hacemos, pero alguien puede llegar a aburrirse si el paisaje que ves siempre es el mismo. Claro. Pero vamos, acá todo, ¿se acuerdan que aquí es la misma zona volcánica? ¿Se acuerdan que aquí es la misma zona de viñedos? Aquí están las montañas, bueno, hay de todo. Y hoy vamos a ver un cerro que ya lo habrán visto en el título, llama mucho la atención este cerro. Y eso, seguimos diciendo que Mendoza es muy variada, muy variada. Además de grande, tiene muchos tonos distintos. Sí. Nos saluda también por aquí Alexis Santos desde Brasil. Desde Chuy. Alexis, un abrazo grande. Dicen que la canción es de Box Day. Box Day. Tengo que comprender, no es eterna la vida, rock nacional. La tenemos que buscar, mira. Box Day. Dice no Oski, vayan donde vayan, estará bien, no importa el dónde, sino el con quién. Opa. Está poeta Oski, ¿eh? Está hoy, bueno, sí. Oski Wilde está sacando ahí su lado escritor. Que es Wilde, en realidad. De Wilde, Oscar de Wilde. Qué grande. A ver si vamos por Buenos Aires, hacemos alguna mini quedadita. Lili lo dice, hola chicos, tanto tiempo, se los ve como el día, resplandecientes. Saludos muchas gracias, Lili. De Varela. Es que hace un día espectacular, yo de hecho por eso tengo que estar con la gorra para no puede quemar, quemarme. Sí, es que de hecho ayer o antes de ayer estaba haciendo, también en Mendoza capital, 32 grados. Creo que fue ayer, 32 grados, es una locura. O sea que, y pensar que estamos, como decía Ange, a 2100 metros, que pensarías como yo, inocente, ignorante, en los molles, en la ruta de las leñas, dije, 2000 metros tiene que hacer frío. Opa, la polvareda. Bueno, esto es vida real completa. Está volando acá. Bueno. Bueno, me vaya parando, ¿no? Ya puede parar porque hay gente haciendo asado por allá, o sea que... Nada, esto para ahora. ¿Seguí leyendo? Uy. Por favor. Bueno, entonces, va gustando, ¿no? Lo que es el directo fuera. Dice Oski, cuando vean el vídeo, al término del vivo, recuerden dar like y comentar para darle algo de ritmo al algoritmo. Eso es. Muchas gracias, el moderador que tenemos aquí en la comunidad. Sí, un comentario siempre ayuda, el me gusta es muy importante y es completamente gratis. Javier Moglia dice, ¿cuándo vienen para la costa? Miramar, Mar del Sur, Mar del Plata, Mar de Ajo. Abrazo grande para ustedes dos. Mar de Ajo. Mar de Ajo. Bueno. La idea es ir este verano. Literalmente este verano. Sí, no sabemos si antes o después, por esos temas que estamos resolviendo esta semana, pero la idea es esa. Pero bueno, como ya dijimos, está todo en el aire ahora mismo. Pero bueno, Ange ya acaba de resumir que estamos 50% de probabilidades de irnos a Bariloche, Esquel, San Martín y todo esto, y 50% de probabilidades de irnos a la costa. Exacto. Así que estamos entre estos dos. Ambas van a ser 2 etapas espectaculares y bueno, estamos contentos con cualquiera de las dos. Se va a definir en unos días. Dice... Es que se me no se ve con el sol. No se ve nada. Justo dice Giselle Ángeles en el sol. Sí. Giovanni dice, ¿pensan en voltar a Brasil? ¿Cuándo sería? ¿Cuál región? Pensamos, Giovanni. Gostaríamos de conhecer um pouco do sul do Brasil, que a gente não conheceu. Por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis, Porto Alegre, Bonito. Adoraríamos conhecer Bonito. Sí, todo sul. Todo sul, porque a gente começou a percorrer o Brasil desde o litoral de São Paulo para cima. Sí. E depois descendo pelo interior. E então não conhecemos nada da metade para baixo. Se calhar, não sei, depois da Argentina, alguma coisa assim. Opa, bueno. Pasó un perro con un sándwich acá terrible. Yo creo que lo choreó, así, ¿qué estaba diciendo? Se calhar depois da Argentina. Precisamos de fechar bem a Argentina e antes de ir para cima, Perú, Bolivia y todo eso, se calhar voltamos ao sul de Brasil. Yo misma, Irene, dice hola desde España. ¡Opa! No sé. ¡Qué lindo! No sabemos de qué parte. Ay, se me saltan los anuncios todo el rato. Saludos anuncios desde San Rafael. Tuve la oportunidad de conocerlos en persona. Un fuerte abrazo. ¿Cómo Sigan se llama? Así. El chico este. Televisión Cala. TV Cala. Bueno, confirmanos si sos el chico este que tomando mate en el parque nos saludó.
que estaba haciendo un curso de fotografía y nos no dijo... sé, igual fue el señor... O hay un señor que nos paró en la avenida Irigoyen yendo a comprar Alvea. O sea, tenemos dos posibilidades. Díganos si sos un chico que estaba haciendo un curso de fotografía en el Parque Irigoyen o si era un señor que salía de hacer unos mandados en la avenida Irigoyen. Giselle dice, les mandamos toda nuestra energía positiva para lo que tengan que resolverse, sea muy bueno. Muchísimas gracias. Recibida Giselle y Juan. Yo misma, Irene, nos saludo desde Cantabria. Cantabria, qué lindo. Ah, yo estuve, creo, vagamente, Sí. Rápidamente. Hermoso. Mercedes Gómez Conde también nos saluda. Mercedes desde Galicia y al lado de Cantabria. Mira, qué lindo. España también, la verdad es que es súper bonita para recorrer en motorhome. Algún día lo haremos. Dice María Surraco, les sugiero no ir en plena temporada a la costa. Esperen para febrero o los primeros días de marzo. El clima más estable y más barato. O ahora hasta el 15 de diciembre. Hasta mi cumple. El 15 de diciembre, cumple de Anche. Saludos desde las sierras de Córdoba. Es buen dato ese, ¿eh? Pero en febrero, final de febrero, todavía hace calor. ¿Quién lo leyó? María Surraco. María, ¿al final de febrero todavía hace calor en la costa? Bueno, nosotros estuvimos, ahora cuando bajamos para Ushuaia, estábamos el 25 de febrero, estábamos en Mar del Plata y estábamos en la playa. Sí, bueno, no era este calor. Pero estuviste 3 días. Claro, a lo mejor coincide una semana mala. Bueno, coméntenos si febrero todavía es una buena época. Dice Jorge Ricardo, ya tendrían que darle la ciudadanía mendocina. Sí, ¿no? Recorrimos todo. Yo creo que sí. Qué bueno. A lo mejor nos queda, porque cuando ponen la palabra les faltó, no nos falta, es que no nos entra en la mochila. Exacto. No nos entran los planes, es que hay muchas cosas en el día a día que no ven y estamos ocupaditos. Bueno, pues nos faltará la ruta por Villavicencio. Sabemos que hay un lindo hotel ahí que funcionaba con unas termas y una ruta de ripio que caracoleaba y tenía unas lindas vistas. Pero bueno, nosotros nos vamos igualmente felices porque todo esto, miren esto. Y para allá les voy a enfocar después más sierras, más montañas. Yo estoy por meterme al río ahora mismo, ¿eh? Hace calor. Me tomo los pies después. Así que dicen que sí, que el clima sigue siendo bueno. Ah, perfecto. Es que a lo mejor coincide así. Primero Bariloche y después un poquito más tarde. Pero que es cierto que por costos conviene ahora. Interesante. Y porque capaz que nos echan con el motorhome de más lado. Claro, eso te iba a decir, más que de costos es el tema del motorhome, ¿no? Que nos vayan a echar. Sí, tenemos que evaluarlo. Esta semana se define, así que la semana que viene no se pierdan el vivo porque puede que tengamos novedades. Ah, ¿ves? La avenida Irigoyen, suerte de cruzarlos junto a la salida de un trámite. Exacto, el del trámite. Sí. ¿Ves? Te dije yo. Muy agradable. Y que sepas, no me acuerdo el nombre de este hombre, que sepas que era el primer día que llegamos. El primer día que estuvimos en San Rafael. Mira que estuvimos meses, pero el primer día te encontramos. Así que muy lindo conocer a los seguidores. Y la verdad es que en Mendoza nos pasó unas cuantas veces. El otro día fuimos a trabajar y nosotros nos llamamos ploteo. Y somos comunes, somos personas comunes. Me refiero de estilo, ¿no? No es que tenga el pelo amarillo y se reconozca. Claro. Y estábamos antes que tenías el pelo largo. Es verdad, antes era más fácil. Sí. Y el otro día estábamos trabajando, un día que hacía mucho calor, en un café, World Café, y en la mesa de al lado, mira, no en otra mesa, en la mesa al lado, una chica, ay, nosotros lo seguimos, no sé qué, que vienen de España, no sé qué. ¿Te acordás? Así que en Mendoza nos pasó bastante. Muy, muy lindo verlos. Dicen que... dice María, yo veraneaba en Valeria del Mar siempre en marzo. Además, con el cambio climático es más el calor. Y vuelven a decir también que con el cambio climático también hasta abril. Hasta entrados abril hace calor. Bueno, nos viene bien entonces. Yo las últimas vacaciones que recuerdo, creo que lo dije en algún video, fueron en San Bernardo. Así que queremos hacer toda la costa. Creo que empieza en San Clemente del Tuyú, me parece que es la primera. Sí, supongo. Puede ser. Es lo que estamos en la puntita, ¿no? Sí, me suena a mí. Queremos hacer todas. Bajar así y también conocer, yo que sé, abajo, Bahía Blanca, las grutas. Que no fui, o sea, pasamos muy rápido. Que ya no... Sí. Ya no era. Capaz que pasamos por Tandil, muy rapidito. Se vienen cositas. ¿Qué más comentan por aquí? Dice Susana Sevilla, me acabo de conectar, un saludo. Qué lindo. Gracias por unirse y esperamos que les guste el video de hoy. Ana Chingoleo complica. Somos Ana y Daniel de Trelew. Ana y Daniel, un abrazo grande hasta Trelew. Pasamos por ahí varias veces además. Mirá, creo que les gustó a la gente el fondo, ¿no? O sea,
espero que se empiecen a copar con los directos porque se vienen, de verdad, unas variaciones. O sea, lo que están viendo hoy es se vienen cositas nuevas. Sí, queremos, Meterle dinamismo. exacto, un poquito a los directos y también por nosotros un poco también, ¿no? Claro, sí. Todo muy estable y quieto en el tiempo. No es que canse, ¿no? Pero no es bueno, es mejor los cambios. Y tenemos muchas ideas para dinamizar los directos, tanto salir de lugares random, mostrárselos en vivo y en directo, como estar en movimiento, vamos a estar en movimiento, vamos a estar haciendo cosas dentro de la furgo. Todo eso se viene poco a poco. No, ¿qué cosas? A ver. Todo eso se viene poco a poco en los siguientes directos, así Sí. que vayan acostumbrándose a que los preestreno Pangea van a venir renovaditos. Exacto. Y bueno, en 3 minutitos ya va a empezar. ¡Ah! Opa. Y otra vez, Ah. capullo, en el mismo sitio. A mí no me fue ninguno. Sí. Te reagarró. Los tábanos me hacen acordar a el cerro de Uruguay, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba? El cerro más alto, el de 500 metros. Ah, Nos mataron los tábanos ahí. Sí, ¿Catedral? Cerro Catedral. Catedral de se Uruguay. llamaba. Sí. Sí, el cerro más alto de Uruguay. Nos mataron los tábanos Uf, ahí. Eso Yo sí que fue. De hecho, yo no conocía a los tábanos como tal. Sí, hombre, sí. No recordaba. Sí, lo típico de en verano, te bañas en la piscina y sales y te pican los tábanos. Yo sé que así no me habían picado nunca, nos mataron en el cerro ese. Bueno, quedan 2 minutitos Sí. para el estreno del vídeo de nuestro paso por Uspallata. Eso es. No es el último paseo por Mendoza, pero probablemente sea el penúltimo. Está cerquita, Hasta así ahí que podemos leer, no vamos a hacer conectados. más spoilers. Sí, quédense con nosotros porque se vienen muchos cambios. Muchos cambios, sí. Así que nada, vamos a ir cortando el directo. No sé si quieres poner el link en el chat, que va a ser un poco complicado. Es que no veo mucho la pantalla, pero bueno, a ver, lo voy a ir poniendo. Dice Rubén si nos conseguimos Starlink. Ojalá. Bueno, lo estamos mirando. Lo estamos mirando, pero bueno. Lo estamos mirando y además sabemos que el Starlink Mini, no veo nada, el Starlink Mini ya está disponible en Argentina. Eso ayuda en la alimentación, que consume bastante menos, no veo nada. Acá está el link, Tuki, ahí en el chat. Consume menos el Starlink Mini, pero no sabemos si la potencia de subida para los videos, para subir los videos, Claro. va a ser suficiente. Así es que no es tanto para estar conectado, sino para consumir internet, sino como para subir los vídeos. Ese es nuestro. Así que lo estamos investigando. Quién sabe para los siguientes meses. Bueno, esperamos, déjenos un comentario si les gustó el video que viene ahora, en el video digo, el comentario, porque es un lugar bonito, que lo pasamos bien. Así que esperamos que les guste. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene y ahora en el chat en vivo. Chao, chao. 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 No veo cómo terminar sesión. Es que no se ve. No se ve nada.